Mis queridos hermanos, hermanas y amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente de los estudios de la estancia Árbol de la Vida Sumaré en San Pablo. Acordándonos hoy que es el primer día de la semana, domingo, vamos a hacer nuestras ofrendas tanto para la manutención de la estancia, porque la estancia depende de nuestras ofrendas en este momento de pandemia para sobrevivir. Entonces vamos a hacer nuestras ofrendas. También recuérdese del Instituto Vida para Todos y de las misiones en el exterior y también de la obra en su región. No se olvide de hacer nuestras ofrendas también localmente para nuestra iglesia, a la iglesia que usted pertenece. Entonces, Dios lo bendiga. Ciertamente, sus ofrendas no serán en vano, serán depositadas en una cuenta celestial y será recordado toda la eternidad por Dios. Nosotros llegamos al mensaje 34, que tiene por título Al ángel en la iglesia en Éfeso. Lectura de la Biblia, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Nosotros venimos hablando sobre Apocalipsis 4, 5 y 6. Y nosotros llegamos hasta el abrir de los 4 primeros sellos por el Cordero, que era el único digno de abrir los sellos, desatar los sellos y abrir el libro del plan de la salvación de Dios, de los decretos de Dios para lo que irá a ocurrir a partir del momento de la ascensión de Cristo hasta la eternidad. Y nosotros hemos visto que el caballo blanco es el Evangelio, su caballero es el Evangelio. Salió venciendo y para vencer con un arco en la mano, y el arco representa la fuente de su poder. Y otros 3 caballos también salieron cuando el Cordero abrió los 4 primeros sellos. El segundo caballo es un caballo rojo que representa guerra, derramamiento de sangre de hombres, y también el caballo negro que representa la escasez de alimento, el hambre. Y el cuarto caballo, el caballo pálido amarillo, que representa la muerte. Y la muerte quiere recoger a las personas, llevarlas para el Hades. Satanás quiere llevar a las personas hacia la muerte antes de aceptar a Jesús. Por tanto, nosotros necesitamos correr juntamente con este caballo, con el primer caballo, que es un caballo del Evangelio. Este Evangelio es el poder de Dios. Ayer yo hablé para los jóvenes en el Avanza Joven que nosotros no necesitamos saber hablar muchas cosas, ser elocuentes en la presentación del Evangelio, no. Tú muchas veces te sientes incapaz de predicar el Evangelio, pero solamente es hablar, presentar el Evangelio hará el trabajo, él mismo. Porque alguien ya dijo que el Evangelio es como un león en la jaula. Si tú abres la puerta de la jaula, el león hará su trabajo, no precisa de personas que lo protejan, lo ayuden, no. Él sabe hacer su trabajo, tiene poder para hacer su trabajo. Por tanto, queridos hermanos,
vamos a todos aprender a predicar el Evangelio. Comience con una oración. Deje escapar de su boca cuando tú estás delante de una persona, tú tienes miedo, no sabes cómo comenzar, cómo hacerle el abordaje. Deje escapar de su boca, ¿puedo orar por usted? Y ahí deje el Evangelio salir, que él hará su trabajo. Y ayer, gracias a Dios, nosotros tuvimos 170 iglesias participantes cuyos jóvenes de estas iglesias participaron del Avanza Joven ayer. Yo no sé cuántas personas, pero si tú multiplicas por 30 cada iglesia de estas, más o menos una media de 30, vamos a bajar un poco, 20, que sean 20 jóvenes participantes de cada iglesia en media. ¿Cuánto tenemos? 3.400. 20 son 3.400. Si tuviéramos 30, serían más de 5.000. No sabemos exactamente cuántos salieron, pero sabemos que muchos de ellos, millares de personas que participaron, salieron y fue un día triunfante, victorioso. Muchos jóvenes que fueron ganados recientemente ya participaron, salieron y experimentaron el poder del Evangelio. Entonces, gracias a Dios por estos muchos milagros que ocurrieron hoy y están ocurriendo. Nosotros, hermanos, seguimos lo que el Señor manda para hacer, lo que el Señor habla. Cuando la iglesia obedece con simplicidad, el Espíritu reacciona y el Señor confirma con muchas señales, milagros. Gracias al Señor por el día de ayer, fue un día victorioso. Vimos que el Señor realmente consiguió un ejército grande de jóvenes santos en las iglesias, en el momento en que la apatía de la fe debería tomar cuenta de nuestros jóvenes, pero Dios está efectuando un milagro, el milagro de la aurora. Las cosas están ocurriendo porque la venida del Señor está cerca. Yo resolví, consultando con el Señor, volver para los capítulos 1, 2 y 3, porque nosotros ya gastamos varias semanas para capítulos 4, 5 y 6. Ahora volviendo para el capítulo 1, 2, 3. Vamos a hablar de las 7 cartas que el Señor pidió para que Juan escriba para las 7 iglesias. Todavía quiero comenzar con capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, donde dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo voy a pedir el auxilio de aquella figura de Zacarías 4 para explicar solamente el versículo 1 para que ustedes puedan entender. Juan, él fue Dios. Él quiere dar la revelación de Jesucristo para los siervos en la iglesia. Los siervos en la iglesia. Solo que Él no revela a todos los siervos, sino que Él revela a Juan. Entonces, en esta figura de Zacarías 4, yo puedo mostrarles a ustedes que Juan, él está en el lugar de estos 2 picos de oro. Dios quiere revelar su iglesia y esta palabra de la revelación va a alimentar la iglesia. Pero Dios usa a Juan y Juan está funcionando como estos 2 picos de oro, derramando aceite dorado con la palabra de la revelación de Jesucristo. Solo que no va directamente para el candelabro, va primeramente para un vaso, un recipiente. Este vaso representa a los siervos, los que realmente están sirviendo al Señor para el propósito del Señor en esta era final. Entonces los siervos tienen la responsabilidad de ser
de ser este contenedor y también distribuidor, conductor de la palabra, de la revelación de Jesucristo. Por tanto, del vaso sale 7 tubos. Hay una versión que dice, son 7 tubos para cada lámpara. Entonces, Dios precisa de muchos siervos, muchos contenedores y muchos distribuidores, muchos conductores. Por tanto, queridos hermanos, cómo es importante que nosotros tengamos muchos siervos en la iglesia. Tú puedes ser un siervo en la iglesia, no precisas tener título, pero tú puedes funcionar como uno que recibe de Juan la palabra profética. Y tú oyes, tú lees, tú practicas, tú guardas y tú pasas fielmente, como Pablo habla para Timoteo en 2 de Timoteo 2:2. Tú debes entonces buscar pasar esta palabra profética para los idóneos y los que son fieles en pasar de la forma en que recibió. No busque pasar sus opiniones. Entonces estos son los conductores, los receptores y conductores de la palabra que viene de la revelación de Jesucristo. Y si estos conductores estuvieran funcionando bien, la iglesia brillará como un candelabro de oro. Acuérdese de este fuego que representa la propia santidad de Dios. No es un fuego extraño, no es un fuego artificial. Este fuego es, estas lámparas están con fuego de Dios, que viene de allí, del trono de Dios, que allí en medio del fuego, y este fuego hace que la iglesia sea el testimonio de Jesús. Yo quise mostrar esta figura para que tú percibas cómo es importante la revelación que Dios manda por medio de un profeta, y a través de esta palabra los demás siervos de Dios reciben esta palabra y reciben con mucho aprecio y rumían y luego pasan a las iglesias y las iglesias brillarán y completar y concluirán lo que falta hacer en el plan de la economía de Dios. ¿Por qué? Porque luego dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él dio testimonio de la palabra de Dios, que es la palabra de la revelación de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el candelabro, es la iglesia. Versículo 3 muestra cómo deben ser estos conductores. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor necesita de muchos de estos receptores de la palabra, de la revelación, que sean fieles en pasar para los demás hermanos, porque son personas que leen, son personas que oyen y son personas que guardan la profecía y las palabras que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Estamos llegando al final de los tiempos. Dios precisa de ti como uno de estos siervos que son fieles a la palabra de la revelación y pasan a la iglesia para que la iglesia pueda brillar. Llegando al versículo 9, allí dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Quiere decir, Juan, él sabe que en esta lucha por el reino, esta lucha por la conclusión de la economía de Dios, en la administración de Dios, lo que falta hacer después de la ascensión de Cristo, tiene mucha tribulación, porque es una lucha de reinos. Hermanos, muchas veces la tribulación no viene de fuera, puede venir de dentro. Nosotros que estamos a la vanguardia, yo quiero aprovechar para agradecer a todos los hermanos que me escriben. Dicen que
han orado por nosotros, que estamos adelante en la obra. Yo quiero agradecer por sus oraciones, es que nosotros somos sustentados. Y en esta lucha por el reino, realmente nosotros pasamos por muchos sufrimientos, muchas tribulaciones. Y nosotros luchamos por el reino. Somos compañeros en el reino, en la tribulación en el reino y en la perseverancia de Jesús. Y la perseverancia de Jesús no nos deja desanimar, no nos deja desistir, abandonar en medio del camino. No, nosotros vamos hasta el fin, como el Señor fue hasta el fin en su lucha. Y al final Él obtuvo la victoria. Entonces yo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el candelabro, es la iglesia. El 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Quiere decir, Juan fue llevado para ver la visión porque él se halló en el Espíritu. Allí en el Espíritu, él oyó. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíaselo a 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo no quiero entrar en detalle aquí, pero estas son 7 ciudades. Esto dice que la iglesia es una sola universalmente hablando, y la iglesia también es una sola en cada ciudad. Cuando se practica la iglesia universal, cuando aparece en una ciudad para vivir como iglesia, para practicar como un candelabro, allí es una sola iglesia en cada ciudad. No hay iglesias con más nombres. La iglesia es de aquella ciudad, la iglesia es de Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con el cinto de oro. La primera cosa que Juan vio fue el cuidado que Dios tiene. Cuidado que Dios tiene para su iglesia, principalmente en la hora final, en la era de Apocalipsis. Él está vestido como un sumo sacerdote, solo que él no está ceñido en la altura de la cintura, él está ceñido en el pecho. El pecho representa el amor. Por tanto, es mucho amor del Señor al hablarnos en todas estas cosas que vamos a hablar a partir de hoy. Solo que su cabeza y cabellos y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce puñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este sumo sacerdote está cuidando de la iglesia, o de las iglesias, pero él, en la era del Apocalipsis, él es aquel que cuida, pero él también juzga. Su juicio viene a limpiar todas las impurezas de las iglesias o de las iglesias. Este sumo sacerdote, de un lado, viene con amor, pero por otro lado, él necesita, estamos en la era del Apocalipsis, él necesita juzgar todo lo que no pertenece a Dios, todas las impurezas, inclusive a que nos gusten muchas cosas, pero que no es de Dios, precisan ser quemadas. Entonces nos abre los ojos para ver aquello que nosotros apreciamos tanto, pero no es de Dios. Entonces Dios quiere limpiar eso. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Entonces este es nuestro Señor que viene en la hora de Apocalipsis. Él quiere andar rápido, quiere limpiar la iglesia, quiere tirar toda mancha, toda vejez, toda arruga, quiere tener una iglesia gloriosa.
Entonces este proceso de limpieza muchas veces puede doler en nosotros. Entonces en este mensaje yo quería pedirles a ustedes, si hay alguna palabra que te expone, si hay una palabra que te toca, no pienses, alguien está direccionando la palabra para ti. No, es el Señor con amor. Él quiere hablar contigo. Entonces, mejor que cada uno a partir de ahora, nosotros tenemos bastante serenidad, tranquilidad, para que delante del Señor verificar si aquello que el Señor está hablando no es para purificarme. ¿Será que no es para que yo sea limpio de estas impurezas? Inclusive que yo no haya percibido que sea, el Señor quiere limpiar. Entonces este es el Señor que anda en medio de los candeleros de oro y Él está en la mano derecha, tiene 7 estrellas. Yo voy a explicar aquí en el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Las que son exactamente estas 7 cartas para las 7 iglesias, porque ellas están ocurriendo, ya ocurrieron y todavía están ocurriendo con la iglesia. Todavía no concluyó, todavía estamos en la era de la conclusión. Y las que han de ser después de estas, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta la eternidad, son las cosas reveladas por el libro de Apocalipsis. Versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, gracias a Dios, los 7 candelabros representan a las iglesias y las 7 estrellas representan los 7 ángeles. Yo voy a explicar un poco mejor en cuanto a esto. Entonces es importante que tú entiendas que la función de la iglesia como un candelabro de oro, como un candelero de oro, es para brillar con fuego de Dios. Jesús dice, nosotros somos la luz del mundo. La luz del mundo tiene que alumbrar a todos a nuestro alrededor. Este brillar de las lámparas del candelero es lo que nos vuelve testimonio de Jesús. Jesucristo no está más físicamente entre nosotros, no está aquí en el mundo físicamente, pero las personas del mundo pueden ver a Jesús a través del candelero de oro, a través de la iglesia, a través de mí y de ti. Ayer yo creo que muchas personas en el Avanza Joven vieron a Jesús a través del testimonio de Jesús, a través del candelero, a través de la iglesia brillando. Entonces, gracias a Dios por esto. Vamos a partir para el capítulo 2, versículo 1. Voy a dar una leída al carta. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 iglesias, estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. Esta primera carta, yo voy a leer un pequeño comentario del libro
la historia de la iglesia de André Miller. Es muy cortito. Él entonces escribe con relación a la iglesia en Éfeso. Él dice así: en Éfeso, el Señor detecta la raíz de la decadencia. Hermanos, es esto que yo quería alertarlos. En Éfeso, el Señor detecta la raíz de la decadencia. Dejaste tu primer amor, ella es amenazada con la remoción del candelabro, a menos que haya arrepentimiento. El periodo histórico es de la era apostólica hasta el primer siglo. Nosotros aprendimos que la iglesia en Éfeso, en la historia, es la historia, la situación de la iglesia en la segunda mitad del primer siglo. ¿Está bien? Entonces, aunque parezca que la iglesia en Éfeso hay muchas cosas positivas, pero el Señor es riguroso con ella. El Señor sabe que allí estaba la fuente de la degradación. Por eso vamos a mirar con este ojo para verificar lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Porque no tengo intención, hermanos, de hacer un estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. No tengo la mínima intención de hacerlo. Mi intención es que el Señor hable con nosotros, que el Señor venga a limpiar las impurezas que todavía hay en nosotros para prepararnos para el final. Entonces, si todavía hay terreno para que el enemigo trabaje, que el Señor lo quite, que haga de nosotros una persona pura de corazón, con una conciencia buena y de fe sin fingimiento. Que el Señor pueda usarnos, puede usar esta palabra para esto. Entonces, primero, aquí son 7 iglesias. Aquí yo ya dije en la otra vez. El número 7 representa la completud. Representa la iglesia en la tierra. La iglesia como un todo. La iglesia en su historia y también su profecía. La parte que todavía no se cumplió tiene la parte profética. Y las cartas de las 7 iglesias describen de un lado la verdadera situación de las 7 iglesias que existieron en Asia por causa de la carta. Pero como el libro de Apocalipsis es un libro de contenido profético, de naturaleza profética, entonces no puede ser, no es solamente que tiene un valor histórico, sino que tiene un valor profético. Entonces yo voy a leer una pequeña nota también de la historia de la iglesia de André Miller. Sin duda, estas iglesias existieron en las 7 ciudades mencionadas en las condiciones descritas aquí. Esto tiene que ser llevado en consideración al estudiar el carácter profético de estos mensajes. Pero queda totalmente claro que aquel que conoce el fin desde el inicio intencionó que tales cosas, tales cartas, tuviesen tanto una aplicación histórica cuanto un significado profético. Ellas fueron seleccionadas entre muchas, dispuestas y descritas para preanunciar lo que vendrá. Limitar la aplicación del mensaje a las 7 iglesias literales de Asia sería desfigurar la unidad de Apocalipsis y perder la bendición prometida. Bienaventurado aquel que lee y aquellos que oyen la palabra de esta profecía, versículo 3. La característica del libro entero es la característica de un libro profético y simbólico. Está en el volumen 1, página 11, el que quiera acompañar.
Bien, la primera carta de la iglesia en Éfeso relata la situación de la iglesia en su primera etapa durante la última mitad del primer siglo. Muy bien. En el capítulo 2, versículo 1, al ángel de la iglesia en Éfeso escribe: hermanos, nosotros hemos recibido enseñanzas de que cuando Pablo levantó la iglesia, él luego estableció presbíteros, obispos, para cuidar de las iglesias. Los presbíteros son los líderes que cuidan de la administración de las iglesias locales. Por ejemplo, vamos a ver Hechos capítulo 14. Hechos 14, vamos a mirar. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. El contexto de este versículo es que Pablo fue a predicar el evangelio en Galacia, pasó por Antioquía, fue para Iconio, Listra y Derbe. Y al regresar, él fue confirmando el alma de los discípulos y promovió en cada ciudad la elección de la designación de ancianos, de presbíteros. Estos son para cuidar de la administración de la iglesia, tienen la responsabilidad por el rebaño de Dios. Capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 17. Pablo, cuando pasó su tercer viaje, pasó por Mileto. Él no quiso perder tiempo entrando para Éfeso. Pasó por Mileto y mandó a llamar ¿a quién? Versículo 17. Pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo quería hablar con la iglesia, él llamó a los presbíteros y habló con los presbíteros, abrió su corazón para los presbíteros. Y yo voy a aprovechar este versículo para mostrarles el versículo 28 de Hechos 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Quiere decir, los presbíteros son los obispos. Yo voy a usar esto más adelante. Entonces, los presbíteros son los obispos. Los presbíteros son personas responsables por la iglesia, son personas ancianas, con más experiencia, más maduros entre los otros, y obispo se refiere a su función. Es supervisar la iglesia, el rebaño de Dios, teniendo alguna necesidad, teniendo una necesidad identificada, y inmediatamente ellos cuidan. Entonces los obispos son presbíteros, es la misma. Vamos a ver el libro de Tito que también habla, después de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, en una situación normal, los presbíteros es lo que cuidan de su iglesia, deben pastorear el rebaño de Dios. Esto está en Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
ahora. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de justicia, de gloria. Por tanto, los presbíteros fueron designados, escogidos justamente para cuidar de la iglesia, cuidar del rebaño de la iglesia, llevar la iglesia adelante. Yo diría así, haría parte de aquel vaso, el grupo de siervos, para que pueda conducir la palabra de Dios a los hermanos y que practiquen esta palabra. Entonces, el presbiterato es de una forma oficial. Yo voy a leer una nota. Dice, el presbiterato es de cierta forma oficial y en la época en que este libro fue escrito, los oficios en las iglesias se habían deteriorado por causa de la degradación de la iglesia. Entonces, ya cuando Juan escribió estas 7 cartas, la situación de las iglesias ya se había degradado. Entonces los presbíteros debían ser responsables, debían ser aquellos que cuidan del rebaño, pero con la deterioración pasaron a amar el oficio y no la función. Entonces, en el libro de Apocalipsis, Dios no manda la carta para los presbíteros de la iglesia, sino que manda al ángel de la iglesia. La palabra ángel es angelos, que significa el mensajero o un enviado. Entonces, en el tiempo de Apocalipsis, el Señor no da valor para lo que es meramente oficial. Y sí, Él quiere ver la realidad. Enfatiza a los mensajeros o los ángeles en lugar de presbíteros. Son los que realmente pueden representar a la iglesia, manteniendo la iglesia brillando. ¿Cómo se mantiene una iglesia brillando? Siendo fiel, fiel conductor de la palabra que recibe de la revelación del Señor para la iglesia. Entonces, ¿qué ocurrió? Los que eran presbíteros amaban el cargo, la posición de presbítero. Por tanto, no tenían la realidad. No estaban conduciendo más la palabra de la revelación para la iglesia de una manera pura. Entonces, a partir de allí, en el tiempo de Apocalipsis, Dios está buscando ángeles, mensajeros, está buscando estos siervos que hacen la iglesia brillar. El nombre Éfeso quiere decir deseable. Hermano, pudiera la iglesia Dios siempre deseó en su corazón. Es justamente en esta primera mitad del siglo I que la iglesia surgió. Es algo de gran expectativa en el corazón de Dios. Es una iglesia deseable. Y de forma como la iglesia fue generada, la iglesia fue engendrada, Dios tenía muchas expectativas en ella. Fue engendrada de una forma espectacular. Todo el registro en el libro de Hechos, hemos visto que cuando comenzó la era de la iglesia, comenzó la era del Espíritu también. La iglesia hoy está en el espíritu de los 7 espíritus. Actúa con su fuerza total, con el poder total. Queridos hermanos, gracias a Dios, Dios quiere volver a la iglesia deseable nuevamente. Entonces, estas cosas, dice aquel que conserva en la mano derecha 7 estrellas y anda en los medios de los 7 candeleros de oro. Entonces, para cada iglesia se habla de acuerdo a la condición de la iglesia. Los mensajeros de la iglesia son aquellos que de hecho están brillando. No son aquellos que se apegan al cargo, se apegan a la posición, sino que tienen la realidad. Son de hecho aquellos que están brillando y también llevando a las iglesias a brillar.
¿Por qué? Porque son conductores fieles, idóneos de la palabra que recibieron del Señor. Ellos tienen la realidad espiritual, ejecutan la voluntad de Dios según la palabra profética. Esto es aquel vaso de aceite encima del candelabro de Zacarías 4, versículo 2. En cuanto muchos se aferran, estos mensajeros no son apegados a los oficios, sino que son los que de hecho hacen las cosas que ocurran aquí en la tierra, ejecutando la voluntad de Dios. Ayer, gracias a Dios, muchos fueron usados por Dios como estos canales, y la voluntad de Dios pudo ser hecha. Ayer muchos conocieron al Señor, muchos recibieron oración, y ciertamente varias de esas personas serán cuidadas en la iglesia. Las iglesias representadas por los 7 candeleros de oro son de naturaleza divina, porque son candeleros de oro. Oro representa la naturaleza divina y deben brillar en la noche oscura en la que nos encontramos, hasta la llegada del día. Pero la aurora ya está allí. Un candelabro, que es la iglesia, no tiene luz propia. La iglesia no tiene luz propia. La iglesia antes es un soporte que sustenta a las lámparas con aceite, que es el Espíritu. No pienses que tú tienes un brillo propio, la iglesia tiene un brillo propio. No, nosotros somos el sustento. Somos eso que sostiene. Así como la zarza que Moisés vio en Éxodo capítulo 3, versículos de 1 al 5. Él vio aquella zarza, el fuego encima de la zarza, pero la zarza no se consumía. El curioso fue a llegar cerca, oyó una voz de Dios: quita la sandalia de tus pies, porque la tierra que estás pisando es santa. Aquel fuego representa a Dios. Dios representa la santidad de Dios. Por tanto, queridos hermanos, este fuego que tiene la iglesia, este fuego que tiene el candelabro, es la santidad de Dios y significa la iglesia es santa. Tiene naturaleza santa, la naturaleza de oro, naturaleza divina. Por este motivo, la iglesia como candelabro es el testimonio de Jesús. Yo ya expliqué esto. Jesús no está aquí físicamente para que las personas lo vean, pero a través de la iglesia las personas van a, de hecho, ver que Dios está en medio de ustedes. Por eso es que muchas personas, después del contacto con los colportores, contacto con los hermanos, y perciben que Dios realmente está en la iglesia. Muchos hasta se emocionan, lloran por haber encontrado su lugar. Esta realidad es la que debemos mantener. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene la palabra de Dios que revela a Jesucristo y también el testimonio de Jesucristo que se refiere a la iglesia. Y el Señor tiene en su mano derecha las 7 estrellas que son los mensajeros de la iglesia, los que sustentan el testimonio de Jesús, que mantiene el fuego encendido en las lámparas. El Señor quiere hacer con esta palabra, quiere hacer de ti un mensajero, hacer de ti un ángel de Dios, que sustenta, que ayuda a la iglesia a sustentar el testimonio para brillar en la noche oscura, para que las personas puedan ver el testimonio de Jesús hoy, puedan verlo hoy. Él anda en el medio del candelero para cuidar de ellos. Por un lado, Él está sentado a la diestra de Dios, pero por otro lado, con nosotros como nuestro sumo sacerdote, Él intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice: Él como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, que Él está en los cielos, orando e intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos muchas debilidades, debilidades. Somos un hombre natural, tenemos muchas cosas, pero gracias a Dios, tenemos un Cristo que no solamente está sentado a la diestra de Dios, Él es sumo sacerdote que está orando por mí y está orando por ti. Muy bien,
a partir de esta carta a la iglesia en Éfeso, nosotros vamos a identificar, tú y yo, vamos a identificar algunos problemas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que hizo que eso fuera la fuente de degradación? Versículo 2. Yo conozco tus obras, tanto tu labor como tu perseverancia, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces aquí muestra que la iglesia en Éfeso aparentemente tiene un lado muy bueno, defiende la verdad. Ellos conocen la verdad porque ellos fueron instruidos por Pablo. ¿Por qué? Porque en Éfeso, allí se acuerdan de su tercer viaje. Allí en Hechos 19, ustedes pueden leer, él frecuentó la sinagoga por 3 meses predicándole el reino de Dios. Pero con relación a los judíos, él pasó a ministrar la palabra. Él quizás alquiló un evento llamado la Escuela de Tirano. Él ministró la palabra por 2 años, enseñando a todos los habitantes de Asia y que todos oyesen la palabra del Señor. En ninguna otra ciudad permaneció en el libro de Hechos 20, cuando él mandó a llamar a los ancianos, los presbíteros de Mileto, cuando él estaba en Éfeso. Dice que pasó 3 años en Éfeso. Él nunca estuvo tanto tiempo en una ciudad. Entonces, 3 años allí, la iglesia en Éfeso recibió muchas enseñanzas de Pablo. La iglesia en Éfeso conocía la palabra, conocía la enseñanza de Pablo, el ministerio del Nuevo Testamento, conocía todas las enseñanzas. ¿Y por qué? Porque en Mileto, él llamó cuando estaba en Éfeso, y durante los 3 años que él estuvo allí, él predicó el reino. Y les dijo que ellos debían velar por todo el pueblo. Quiere decir que allí había personas no solo afuera, sino dentro. Personas que estaban buscando seguidores para sí mismos. Esto es una advertencia. Nosotros no estamos aquí, queridos hermanos, para hacer una obra nuestra. No estamos aquí buscando seguidores para nosotros. Yo siempre me acuerdo cuando en Corinto Pablo reprendió a los corintios diciéndoles que ellos eran canales, cuando algunos decían que eran de Pablo, Cefas y Apolos, otros de Cristo. Quiere decir 4 partidos en iglesias. Hermanos, no debe haber este tipo de cosas entre nosotros. Alguien cargando atrás de sí, arrastrando atrás de sí seguidores. No, nosotros no tenemos seguidores. Vamos siguiendo el candelero de Dios para donde Él quiere que va. Él es nuestra dirección. Nosotros no buscamos ninguna obra propia. Por tanto, esto cierra brecha para el enemigo. Entre nosotros hoy, gracias a Dios, entre los cooperadores, tenemos unanimidad muy buena, una cohesión muy buena, pero cualquier cosa, siempre está ahí una alerta, una vacuna, para que nosotros no busquemos ningún seguidor para nosotros, sino que todo es para hacer la voluntad de Dios. En la época hubo muchos místicos judaizantes. Un día yo quiero hablar un poco más sobre esta cuestión. Muchos místicos judaizantes y muchos falsos maestros, ya mencionados en la carta de Pablo a Timoteo, ya en la primera carta, ya le advertía a Timoteo que había algunos que estaban enseñando diferente. Estas enseñanzas diferentes son justamente mitos.
cosas, curiosidades sobre los judíos y también falsos maestros de la ley, predicando. Hay muchas cosas, son como filosofías, enseñamientos, mezclados con mitos, fábulas, muchas cosas que ya entraban, que ya habían entrado cuando Pablo había escrito la primera epístola a Timoteo. Y también algunos hacían esto por causa de ganancia propia. Pablo logró tanta gente corriendo atrás de él por de la palabra, pero ellos vieron esto como un mercado y resolvieron cada uno fundar su línea para que pudiese ser una fuente de lucro. Esto Pablo le dice a Timoteo: la piedad no es fuente de ganancia. Nosotros no ganamos dinero con la fe. Y este pueblo, para ganar seguidores, predicaban curiosidades del origen de los judíos, etcétera, etcétera. Sembraban difamaciones, sospechas malignas para atraer a los seguidores. Muchas veces yo aquí coloco fábulas y mitos judaicos, está en 1 Timoteo 1:4, Tito 1:14, falsos maestros de la ley está en 1 Timoteo 1:6-7, ascetismo está en Colosenses 2:22 y 23, piedad como fuente de ganancia está en 1 Timoteo 6:5, historia mentirosa en 1 Timoteo 4:7 sobre el origen de los judíos y sobre difamaciones y sospechas malignas para obtener seguidores, 1 Timoteo 6:4-5, 2 Timoteo 4:6 y Tito 2:4-11. Esto, ya el maligno intentó damnificar a la iglesia. Esto hizo que los efesios sean muy ortodoxos en las enseñanzas, pero el celo de ellos para la enseñanza de los apóstoles era semejante al celo que los judíos tenían para la ley. Ambos tenían celo por Dios, pero por lo tanto no con entendimiento. Por tanto, no es este sello literal por la enseñanza correcta, ortodoxa, luchar por esto. Es que nosotros vamos a vencer esta lucha. El enemigo es muy sutil. Él puede, a través de esto, a través del rigor, del amor del pueblo de Dios, por la ley, por la tradición de sus padres, es que levantó toda la posición de la iglesia. Y hoy, si nosotros también seguimos esta línea, nosotros podemos estar yendo en contra por lo que el Señor de manera viva está llevando a la iglesia. Entonces, la mera observación de doctrinas, de la enseñanza y de rutinas en la iglesia, tú vives tu rutina en la iglesia, acaban por sustituir la fe en Cristo. Y el resultado es la pérdida del primer amor. Yo voy a repetir. Si tú meramente observas enseñanzas, doctrinas, también rutinas de la iglesia, tú ya estás acostumbrado con la rutina de la iglesia. Cuidado que no caigamos en rutinas, sino que siempre podemos estar corriendo atrás de la palabra viva, dejar que el Espíritu tenga la libertad. Entonces, si cae en mera observación de doctrinas y de rutinas de la iglesia, acabamos por sustituir la fe en Cristo. Nosotros tenemos que tener fe en Cristo.
El Espíritu conduce de una manera viva. Inclusive, claro que tenemos la palabra como base, pero el Espíritu va donde quiere ir y nosotros tenemos que tener esta flexibilidad de la libertad del Espíritu y la autoridad y el resultado es la pérdida del primer amor. Tú pierdes la vida misma del Espíritu. Cuando se pierde la esencia de la fe, la autoridad de la palabra de Dios es colocada de lado. Y la voluntad de Dios y la voluntad humana prevalece en la iglesia. Toma mucho cuidado con esto. Cuando se pierde la esencia de la fe, la autoridad de la palabra de Dios es colocada de lado y la voluntad humana prevalece en la iglesia. Esta es la sutileza del enemigo de Dios. Y tienes perseverancia, versículo 3. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Muy bien. Hasta ese punto. Son puntos positivos de la iglesia en Éfeso. Por tanto, precisa hacer con entendimiento espiritual. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El problema principal es abandonar el primer amor, es dejar el primer amor. Cuando tú puedes ser aquel que practica de una manera fiel las enseñanzas de los apóstoles, tú celas por el Evangelio, por los apóstoles, por la manera correcta de vivir la iglesia. Si tú te dejas llevar por este lado muy literal, tú puedes perder el primer amor, tú pierdes la fe, tú pierdes la vida, la autoridad. Por esto, queridos hermanos, allí está la importancia de la palabra profética. La palabra profética viene a renovarnos, a darnos nuevas órdenes, nos viene a dar dirección. Por tanto, si nosotros nos apegamos a las cosas antiguas y no dejamos que el Señor nos lleve a la palabra que Él nos está dando, nosotros podemos envejecer. Entonces nosotros no queremos perder este primer amor. Entonces amor es amor ágape. La iglesia en Éfeso tuvo un modelo. ¿Qué modelo? Pablo, él fue alguien que vivió y sirvió al Señor con amor al Señor y amor a la iglesia. Nadie puede negar esto. Pablo fue un excelente modelo de amor al Señor y modelo de amor para con la iglesia. En Filipenses 3:8, le habla con amor de Cristo. Él perdió todas las cosas para ganar a Cristo. También en aquella palabra que dio para los presbíteros en Mileto, él habla así: desde el día en que él entró en Asia, él sirvió a Dios con toda humildad, lágrimas y pruebas. Esto es muy importante. Vamos a servir al Señor con humildad. Si usted se apega a su posición, tú pierdes la humildad. Vamos a servir al Señor con lágrimas y prueba. Pablo no consideró su vida preciosa, sino cuando él completa la carrera, el ministerio que recibió del Señor es para dar testimonio de la palabra, de la gracia de Dios. Él nunca perdió el foco, la dirección. Y por 3 años, noche y día, él no cesó de amonestar con lágrimas a cada uno. Él a nadie pidió dinero a nadie, sino que él trabajó para su propio sustento. Este es el modelo
que Pablo dejó para los efesios. Los judíos levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, entonces hizo que ellos partieran para Iconio. Ellos tuvieron que huir para Listra porque los judíos de Antioquía y de Iconio vinieron e instigaron a las multitudes y lo apedrearon a Pablo. Y Pablo fue arrastrado luego de la ciudad porque fue dado por muerto. Y Pablo, cuando los discípulos estaban alrededor de él, Pablo fue dado como muerto. Él se levanta y entró a la ciudad de Listra y al día siguiente partió con Bernabé para predicar el evangelio. Mire, este espíritu, este amor por el Señor, esta simplicidad, él no se preocupaba consigo mismo. Entonces son ejemplos de acciones. Son ejemplos de acciones movidas por el primer amor. Esto está en Hechos 13, 50 hasta el 14 y 20. Este es el amor que debe movernos. No es nuestro cargo, nuestra posición, no es tener seguidores. No, nosotros debemos ser motivados por el amor. Todo lo que Pablo, vamos a ver en 1 de Timoteo 1. A mí me gusta mucho este versículo. 1 de Timoteo 1, 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. Hermanos, nosotros debemos seguir al Señor, servir a la iglesia, motivados por este amor. Es el amor. Es el amor que procede de un corazón puro y de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Queridos hermanos, vamos a luchar para esto, para que tengamos un corazón siempre puro, habiendo cualquier impureza, la impureza por el cargo, impureza por la posición, por la fama, por la gloria, que el Señor nos limpie, porque nosotros somos hombres, hermanos, no estamos libres de esto, que el Señor nos pueda limpiar, que nos mantenga siempre con un corazón puro y de una buena conciencia, no hacer nada que afecte nuestra conciencia. Nuestra conciencia no puede ser cauterizada por sucesivos errores e insistencia en los errores. No, nosotros tenemos que limpiarnos. Alguna cosa no está bien, no estamos sintiendo paz, vamos a limpiarnos delante del Señor, vamos a tener paz. Y de fe no fingida. Nosotros no necesitamos fingir, aparentar ser espirituales. Yo no necesito aparentar de mi fe. No, yo soy lo que soy. Y de una fe sin fingimiento. Así los que sirven a Dios tienen la corona de justicia. Según de Timoteo, versículo 2, versículos 6 al 8. El propio Señor Jesús, el ejemplo de servir a Dios con tanto amor, es esto que precisamos: servir a la iglesia, servir a las personas, seguir a predicar el Evangelio. Todo tiene que proceder del amor. El amor no se puede abandonar, este primer amor. El ejemplo de Jesús, después de haber sido tentado por el diablo, Jesús llama a los discípulos, hace el llamamiento y ya recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando las enfermedades del pueblo. Luego, después de la tentación, y enseguida, Él dio la constitución del reino de los cielos. Esto está en Mateo 5, 6, 7. Y hay momentos que Él va para la calle, que hay momentos en que Él enseña a sus discípulos, pero luego enseguida, en capítulo 9 de Mateo, Jesús entonces recorría todas las ciudades y poblados enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda suerte de dolencias y enfermedades. Viendo Él las multitud,
se compadeció de ellas porque estaban afligidas y exhaustas como ovejas sin pastor. Entonces Él trae a los discípulos para trabajar en el campo. Oren al Padre, al Señor de la siega, que mande trabajadores, porque los trabajadores son pocos. Mire, entonces la preocupación, el amor que Jesús tenía por las personas, es eso lo que necesitamos tener. Jesús el Nazareno, en Lucas 20, Lucas 24, 19. Lucas 24, 19. Es muy interesante este versículo. Y Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Entonces le dijo, de Jesús Nazareno, presta atención, aquí la designación de ellos, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Queridos hermanos, nosotros precisamos aprender a tener este equilibrio. En la obra del Señor precisamos mucho de la palabra, porque la palabra profética es la que mueve todo. Pero la palabra profética, cuando viene, exige que sea practicada, y cuando fuere practicada necesita transformarse en el mover de Dios. Dios precisa moverse con su pueblo, a través de su pueblo. Este mover hace que la voluntad de Dios ocurra aquí en la tierra. Entonces es delante, Él es poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, si tú eres muy fuerte en palabras, en dar mensajes, busque perfeccionarse un poco para promover la obra en su iglesia, la obra en su región. Si tú no eres un colportor dinámico, pero por lo menos facilite, promueva para que también en su ciudad, en su región, también haya la ejecución de la palabra de Dios, sea por medio del comportaje dinámico, de la avanza joven, del expolibro, del CEAPE, que producen colportores para esto, sea por medio de la red de cuidado o de la red conectada de las hermanas y la red de cuidado de las iglesias. Y vamos ahora cerrando el ciclo. Vamos ahora a tomar los contactos dejados por los colportores dinámicos, por el avanza joven, por los hermanos que hacen contacto en las calles. Vamos a cuidar bien de las personas que el Señor ha dejado en nuestras manos. Entonces, queridos hermanos, vamos de un lado a ser muy equipado con la palabra, pero también vamos a transformar esta palabra en acciones, promover la obra de Dios en cada región, en cada ciudad, para que la voluntad de Dios sea ejecutada aquí en la tierra. Entonces, Él vino aquí, Él dio el sermón de la montaña, y Él iba de ciudad en ciudad, de poblado en poblado, predicando el evangelio del reino. Quiere decir, iba para las calles. Precisamos primero este equilibrio, hacer la voluntad de Dios. Muy bien, y ahora, en Éfeso, voy a leer una frase más de André Miller que escribió en la página 13. En Éfeso, el Señor decreta la raíz de la decadencia, abandona su primer amor. Esto ya lo leí. Es amenazada con la remoción del candelabro a menos que haya arrepentimiento. En la primera epístola a Timoteo, Pablo revela cómo la iglesia debe ser vista andando aquí en el mundo de acuerdo con su verdadero carácter y bendecida posición. Debe ser vista como casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. La iglesia necesita ser este sustento de la verdad de Dios. Pero yo cuando hablo de la verdad de Dios, no es una verdad doctrinaria, porque la única verdad universal del universo es Dios.
Dios es la única verdad del universo. Entonces, la iglesia no debe ser aquella que meramente sustenta una doctrina o una verdad objetiva, y sí debe ser la iglesia debe, a través de la palabra dispensada para nosotros, y que esta palabra sea la palabra de verdad, porque carga al propio Dios para dentro de nosotros. Es como aquel camión que lleva a la fe para las personas, que lleva a Dios a las personas. Quiere decir, lleva la propia realidad de Dios. Cuanto más la iglesia va siendo constituida con la realidad de Dios, la iglesia va viviendo una vida de realidad del reino de los cielos. No solamente la apariencia del reino de los cielos, sino que la iglesia tendrá la realidad del reino de Dios. Este es el gran misterio de Dios allí en 1 Timoteo 3:16, el gran misterio de Dios, el gran misterio de la piedad, que es Dios como la verdad siendo manifestado en la carne, más allá de Jesús, sino que se manifiesta en la iglesia a través de mi carne y tu carne. Así hace que la realidad de Dios sea vista en el mundo. Donde quiera que nosotros vayamos, la iglesia es manifestada, Dios se ha manifestado. Entonces esto hace que la iglesia sea columna y base de la verdad. Pero en la segunda carta de Timoteo, Pablo habla de una gran casa. Segunda de Timoteo 2:20. Vamos a dar una mirada. 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Quiere decir, entonces surgieron. Pablo era este vaso de honra, este vaso de oro y de plata, predicando el evangelio de una manera sincera, genuina. Ahí vinieron otros que Pablo habla, creo que en 1 Corintios 3. Voy a leer 1 Corintios 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esto quiere decir que nosotros podemos creer que estamos edificando la iglesia, que estamos haciendo grandes contribuciones para la iglesia, pero de repente, si el Señor no tuviera misericordia de nosotros, si Él no nos ilumina, nosotros podemos estar edificando con madera, heno y hojarasca. Entonces necesitamos edificar la iglesia con oro, plata y piedras preciosas, y cuando el día del Señor regrese, el día manifestará todo esto. En aquel día nada quedará oculto. Aquel que está oculto en mi corazón será manifiesto. Entonces que el Señor desde hoy nos venga a limpiar, porque está siendo revelado por el fuego. O sea, ya está siendo. Este fuego ya está revelando lo que es oro, plata, lo que es heno y lo que es hojarasca. Entonces, en una gran casa, nosotros podemos estar haciendo cosas erradas, pero siempre tenemos una oportunidad. Si alguien a sí mismo se purifica, esto es para dar oportunidad que podamos ver, ser iluminados y nos purifiquemos de los errores. Ahí seremos vasos para honra, santificado, útil para su Señor, preparado para toda buena obra. El André Miller
habla este cambio, habla de este cambio de primera y de segunda Timoteo. Antes de casa de Dios, de columna y base de la verdad, hay una gran casa. Prácticamente el misterio de la iniquidad. Él llama que el ministerio de la iniquidad ya empezó a operar en la iglesia. En vez de la casa mantenida con la voluntad de Dios y adecuada, ella está arreglada. Esto está en el libro de André Miller, página 10, dice así: en vez de la casa mantenida de acuerdo con la voluntad de Dios y adecuada a Él, ella está arreglada y ordenada según la voluntad del hombre para aventajarse y de acuerdo al deseo de los seres humanos. Por tanto, desde el principio hubo males que fueron y son el pecado y la desgracia de la cristiandad. Que esto sea un espejo para nosotros, para que verifiquemos cuando la iglesia está arreglada y ordenada según la voluntad del hombre. Ella será para la propia ventaja del hombre y según los seres humanos. Entonces nosotros percibimos que el Señor hoy no manda para aquellos que son apegados meramente a la posición, al cargo, sino aquellos que tienen la realidad, aquellos que de hecho están alimentando la iglesia con espíritu, con la palabra, llevando a la iglesia a brillar. Entonces la iglesia en Éfeso tenía buenas obras, labor y perseverancia, pero perdió el primer amor, y el abandono del primer amor es la fuente de toda degradación. Por amor, Cristo, Él dio la vida por nosotros, nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Eso está en Primera de Juan 3:16. Vamos a volver al primer amor. Vamos a volver al principio, 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, este amor es el que lleva a la iglesia adelante. La iglesia en Éfeso necesitaba volver a este amor. Y en el capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oh Señor Jesús, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, este amor, este es el mejor amor que viene de Dios. Por eso vamos a mantener este amor con frescura, frescor de vida. Nunca caer en mera búsqueda de posición, mera búsqueda de ventaja propia, de lucro propio, no, de ganancia propia, no. Estamos aquí por amor al Señor. Cuando se pierde el amor es porque perdió al propio Dios, que es amor, perdió la realidad de Dios y el candelabro ya no brilla. Entonces, algunos indicios. Pablo habla que en Filipenses 2:21, todos aquellos, lo que es para sí mismo y no lo que es de Dios. Esto es un peligro, hermanos. Cuando se pierde el amor, la realidad de la palabra de Dios, nosotros acabamos buscando lo que es nuestro. Esto es muy natural en el hombre.
Entonces vamos a ser precavidos. En 2 de Timoteo 1:15, todos los de Asia me abandonaron. Aquella iglesia en Éfeso, que él estuvo por 3 años revelando palabra maravillosa, que ellos guardaron la palabra, ellos fueron fieles a la palabra, pero al final de cuentas, en la hora más crítica, ellos abandonaron a Pablo. Y versículo 6, vamos a volver a Apocalipsis, versículo 6. Perdón, 2:6. Pero tienes eso, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, los nicolaitas significan, son 2 palabras. Nico significa conquistar y vencer. Laitas viene de laico, viene pueblo común, pueblo laico. Entonces, los nicolaitas sostienen que debe haber un pueblo, un clero. El clero es aquel que conoce la palabra de Dios, conoce los asuntos espirituales, y el laico necesita para trabajar y contribuir con dinero. Ahí es que empezó a reinar el nicolaísmo en todas las otras iglesias. Nosotros vamos a ver esto. Ellos en Éfeso odiaban esto, pero solo que el amor por el cargo, por la posición, por el oficio, ya es una raíz, ya es una señal de ese nicolaísmo. Se empezó a instalar. Entonces, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, el apego al cargo, como yo dije, al cargo oficial, hace que se pierda la simplicidad que dificulta oír lo que el Espíritu habla. Queridos hermanos, nunca pierda la simplicidad. Cuando hubo un tiempo en que había, en el comienzo de los años 80, hubo mucho hablar negativo. Inclusive yo estuviera defendiendo, buscando ayudar a los hermanos. Yo fui contaminado con la muerte, mi muerte espiritual. Yo comencé a percibir que 2 cosas estaban ocurriendo en mí. La primera cosa es que yo pasé a ser crítico. En una conferencia, en un mensaje, en una reunión, todos los hermanos estaban disfrutando, aleluya, y yo estaba allí analizando. Mira aquí, este punto no está bien, aquel punto. Yo estaba muy crítico. Y yo perdí la simplicidad. Yo estaba muy simple con relación a Dios. Yo perdí la simplicidad. Yo sufrí mucho. Perdí para que el Señor me limpie. Esto llevó meses para que el Señor limpie. Entonces, hermanos, vamos a volver a la simplicidad. No hay cosa mejor para que el Señor pueda restaurar nuestra simplicidad. Vamos a dar una mirada en 2 de Corintios. Oh, Señor Jesús. Yo amo esta simplicidad. Vamos a volver a esta simplicidad. 2 de Corintios 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, esta palabra santidad, en algunos manuscritos, de algunos manuscritos antiguos, en otros manuscritos, esta palabra en portugués dice santidad, significa simplicidad. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana. Yo estaba actuando con sabiduría humana, estaba perdiendo la simplicidad. Todo lo que el Señor estaba haciendo, yo estaba siendo crítico. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios,
nos hemos conocido en el mundo y mucho más con vosotros. Cuando yo volví a volver a la simplicidad, yo oré al Señor, Señor, nunca más permitas que yo pierda esta simplicidad. Por eso, hermanos, vamos a ser simples, seguir la palabra profética, practicar la palabra profética. 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Cuando nuestra mente es engañada, nosotros nos extraviamos de la sincera fidelidad de Cristo. Cuando nosotros tenemos la simplicidad, tenemos esta simplicidad para con Cristo, pero cuando nosotros perdemos el primer amor, nosotros perdemos la simplicidad, nosotros perdemos la pureza. Ahí nosotros dejamos entrar toda suerte de degradación, muerte, crítica, problemas, celos. Entonces, vamos todos a pedir para volver a la simplicidad. Cuando el Espíritu usa a alguien como un profeta, en lugar de tener la simplicidad como la de los tesalonicenses, que tomaron la palabra de Dios o la palabra de Pablo como si fuera de Dios, pasa a compararse al profeta. Vamos a leer aquí. Mira qué cosa maravillosa que los tesalonicenses tenían para con Pablo. Tú mira el capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos ser siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Que es de Dios, la recibisteis como palabra de Dios. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Si yo fuese simple, recibí la palabra de Pablo como palabra de Dios y tomar esta que yo creí, esta palabra actuará en mí. Vamos a hablar de contrario. ¿Quién no tiene simplicidad y no cree que esa palabra viene de Dios? Entonces la palabra no opera en él. La palabra no funciona. Entonces él va a criticar todo. La palabra no funciona. Pero la palabra está. Entonces, si se compara con Miriam y Aarón, y dijeron a Moisés, el Señor solo habla a través de Moisés. El Señor también no habla a través de nosotros. Nosotros nos comparamos como a los profetas. En la época era Pablo y en el Antiguo Testamento era Moisés. Y Miriam y Aarón querían ser como Moisés. El Señor también habla con nosotros, no solamente contigo. Cuidado con esta pérdida de la simplicidad. Seamos simples. Te remueva de nosotros todo concepto de perdición. ¿Cuál canal está hablando el Señor para hablar? Es necesario que nosotros tengamos oídos abiertos para recibir. Y hoy estamos en la era del Espíritu. Oír el Espíritu, hermanos, es el secreto de nuestra bendición. Oír el Espíritu es hacer que tú participes del mover de Dios, de la obra de Dios. Y tú estarás haciendo la obra del Espíritu. Oh Señor Jesús, es crucial. Al vencedor, aquí en el versículo dice, al vencedor dice, es arrepentirse de todos aquellos factores que te hicieron alejarte del primer amor y volviendo para la simplicidad de la vida de Dios. La iglesia es un organismo vivo y como miembros necesitamos alimentarnos adecuadamente para el crecimiento. Jesús es el pan del cielo para nuestro alimento, para vivir por medio de él. Juan 6:67. Juan 6:57. Juan 6:57.
Así me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hermanos, la obra de Dios es por medio de un organismo vivo. Jesús vivía por el Padre porque él se alimentaba por el Padre. Y nosotros vivimos por Jesús porque nosotros nos alimentamos de Jesús. No es la doctrina que nos sustenta, es el alimento espiritual. Por eso, no caigan en este error de los efesios. Es la vida, el amor y es el alimento. Las palabras de las Escrituras no son meras doctrinas para enseñar la mente del hombre, sino que son alimento para nuestro espíritu. El árbol de la vida representa a Cristo, una fuente de vida y la riqueza de Dios para el disfruto del hombre. Voy a volver allí para Efesios, Apocalipsis 2. Ao vencedor dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Árvore aqui não é árbol aquí, propriamente dita. Árvore no es árbol propiamente dicho. Aquí árbol es madera. Este mismo árbol Pedro 2:20. está en 1 de Pedro 2:24. Vamos a dar una mirada. 1 de Pedro 2:24. Que es madera, vamos a ver qué es madera. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué el Señor usa aquí madero y no usa árbol? Porque para acordarnos de la obra redentora, porque tú solo vas a tener acceso al árbol de la vida cuando tú satisfagas las tres exigencias de Dios, que Dios cerró el camino del árbol para el árbol de la vida, con la justicia de Dios, con la santidad de Dios y también con la gloria de Dios. Entonces el madero representa la muerte de Cristo, la crucificación de Cristo, la redención de Cristo. Atendió las exigencias de la justicia de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Y nuevamente, queridos hermanos, nosotros tenemos acceso al árbol de la vida. Porque debemos aprovechar este camino abierto. Es mucho mejor que estar encima de meras doctrinas, de posición, de cargos, de oficios. Pero nosotros debemos tener esta realidad. Vamos a volver todos para la simplicidad. Esta palabra es la que yo más quiero hablar para ustedes. Vamos a volver todos a la simplicidad. Ahí acabará toda la complicación de la vida de la iglesia. Todo acabará. Vamos todos a volver a la simplicidad, a la pureza dada a Cristo. Lo que se encuentra en el árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios no es aquel paraíso que usábamos en Lucas 16. Existe cuando los muertos mueren, van para el Hades. Y en el Hades hay dos secciones. Una sección es el paraíso, también es conocido como el seno de Abraham, un lugar. No se preocupe si ustedes perdieron parientes, personas en esta pandemia. Ellos están en el seno de Abraham descansando, están en un lugar. Y luego hay otro lugar. Hay un lugar que es el paraíso y después hay una sección de tormentos para aquellos que no creyeron. Entonces vamos a predicar el Evangelio. Vamos a vaciar esta parte de tormentos. Vamos a hacer que todos sean salvos y vayan para el paraíso. Este paraíso de aquí no es este paraíso de Lucas 16. Este paraíso aquí es la Nueva Jerusalén. Nosotros tendremos un paraíso definitivo, que es la Nueva Jerusalén. Cuando llegue el nuevo cielo y la nueva tierra, para toda la eternidad, nosotros vamos a vivir, disfrutar para toda la eternidad, para la Nueva Jerusalén. Por tanto, este paraíso de la Nueva Jerusalén puede tener el antegozo aquí en la iglesia.
La iglesia, si tú vives una vida de simplicidad, del primer amor al Señor, de, de amar la palabra profética, tú puedes vivir un antegozo del paraíso en la vida de la iglesia. Y en el milenio será el paraíso, como también un gozo anticipado para los vencedores. Ya empezó 1000 años viviendo en el paraíso de Dios, reinando con Dios y siendo sacerdotes de Dios, reinando juntamente con Cristo. Por tanto, queridos hermanos, yo espero que esta mañana yo hablé de una forma bien serena. Yo espero que todos nosotros no vayamos a mirar de una manera diferente. Vamos a todos ir delante del Señor para recibir la luz del Señor, para ver si hay en nosotros estos puntos que pueden ser usados por Satanás para hacernos volver atrás. Nosotros no podemos volver atrás. Yo no quiero retroceder. Estamos a un paso de entrar en la buena tierra de Canaán para verificar cada uno que si tengamos algún punto de esto, el Señor pueda limpiarnos. Mi corazón es que todos los que están en la vida de la iglesia puedan hacer parte de los 144.000 vencedores vivos, juntamente con el Cordero de Dios, en pie en el monte de Sión. Si alguien duerme con el Señor, también en este periodo también no hay problema. Yo también creo que estará en el paraíso, en el seno de Abraham, aguardando el galardón juntamente con todos nosotros. Dios entonces los bendiga a cada uno, que el Señor bendiga a su iglesia, quite de la iglesia toda esta vulnerabilidad para el misterio de la iniquidad. Actúa en la iglesia, no, nosotros no damos lugar a que esto actúe. La iglesia edificada, toda la iglesia edificada, a las puertas del Hades, no pueden vencer. Entonces, hermanos, vamos a hacer un lugar cerrado, vamos a ser puros, vamos a ser simples. Allí no hay error. Nosotros somos todos uno por el propósito de Dios. El Señor nos bendiga a todos nosotros. Entonces, el Señor te bendiga, cuida de tu salud, de tu familia. Todavía tengan cuidados, no te descuiden, no se descuiden en el aspecto de distanciamiento, del uso de las máscaras. Todavía ya has recibido las vacunas. Todavía cuídate. Vamos a orar que en el momento correcto todavía vamos a abrazarnos, a vernos nuevamente. Dios los bendiga a todos. Amén.